Bueno, pues ante todo, buenos días y una vez más en el canal de Barefoot Angel. Hoy, de nuevo, vamos buscando entornos distintos, entornos naturales y pueden ser, bueno, todos son naturales, lo que hablamos en todos los vídeos, todo es natural, hasta lo artificial, visto desde un concepto en el que lo unimos todo, por no tener que ser o de un lado o de otro. ¿Por qué no se puede ser tecnológico y natural a la vez? Te puede gustar la tecnología y te puede gustar la naturaleza. Una cosa viene de la otra o al revés, no lo sabemos todavía. Se pierden los conceptos. Bueno, lo que digo, vamos en esta ocasión a pisar arena de la playa. Vamos a hacer un pequeño panorama. Este será un vídeo de 360, de la sección de 360, donde voy a hacer pocos cortes, porque ya veis que los vídeos en el canal pues tienen muchas mariconadas, lo siento por la expresión y por si se dan aludidos, que ya no se puede decir nada. Quiero decir, cartelitos, tienen muchos cartelitos, tienen mucha visual, y ahora esto, pues el visual vamos a intentar que sea de otra manera, que sea más pues de lo que veis, esta explanada arenosa blanca de la playa de Cullera, en este caso. Aquí vemos pues un poco la zona, podéis ver, podéis interactuar con la cámara vosotros mismos. En principio no voy a correr con el palo largo, que es cuanto más podemos observar o cuanto mejor funciona la cámara 360 es con el palo extendido, sí, pero para correr no mola. Así es que como vamos a correr, pues vamos a cortar un poquito el palo para que pese menos, se haga menos palanca y no se me quede el brazo tuerto. Así es que bueno, estamos en la playa ya en unas fechas en las que todavía no es verano, estamos en primavera, pero ha salido un día estupendo, un día laboral. Aquí estamos. Un día laboral pues lleno de gente que trabaja en estas cosas también, ¿no? Porque por allá vemos mucha actividad con piraguas, cursos. Y bueno, aquí estamos para una nueva experiencia en la playa. A ver cómo se nos da hoy. Vamos a hacer un buen entrenamiento también de correr. Y más o menos lo que es en directo. No sabe mal que haya gente que se pueda sentir un poco invadida. En fin, intentaremos disimular qué es lo que pasa. He intentado también ir a alguna carrera. Me da como una sensación de que, claro, vas con la cámara abierta todo el momento, pues hay gente que le puede gustar o no. Esto es un tema pues un poco delicado porque, claro, si vas a una carrera tienes que ir con mucho respeto, un poco grabándote a ti y lo demás de fondo, porque si no puedes tener problemas. Hay gente que a lo mejor no le gusta cómo sale, aunque bueno, hay un sinfín de burocracias metidas. No me gusta nada la burocracia en ningún sentido, es necesaria, pero a nadie le gusta la burocracia. Mucho debate habría en ese tema, pero como no me gusta tampoco meterme en politiqueos, vamos al tema de hoy, correr por la arena. Sobre todo en el tema de correr por la arena descalzo, ¿no? A ver, lo ideal siempre es empezar andando descalzo, porque es una maravilla, es una de las cosas que porcentualmente la gente lo hace poco. Lo sueña más que lo hace. A todos les molaría, pero no lo hacen, no tienen tiempo para eso. Andar por la playa descalzos, que parece una pérdida de tiempo, es como meditar, ¿no? Parece una pérdida de tiempo. Pero bueno, hay gente que lo necesitamos, ¿eh? Necesitamos perderlo el tiempo o recuperarlo. No se sabe dónde está ese punto de tanta actividad y tanta aceleración, pues un poquito de contacto con esto, al mismo tiempo que usamos la tecnología. Estamos ahora mismo usando tecnología porque estamos grabando un vídeo, pero a la vez estamos en contacto con naturaleza, o sea, es compatible. Fijaros tú. No sé cómo seguirá el micro hoy, hace mucho viento en la playa. Tenemos el gato muerto este. Esperemos que funcione los pelitos del gato muerto. Y nada, pues fantástico entorno y el agua hoy muy limpia. Como decía, vamos a decir pues cómo hay que progresar con el tema de correr por la playa.
Muchos corredores, pues que están acostumbrados a correr con zapatillas, pues sí, alguna vez les da por hacer algún entrenamiento en la playa y lo siguen haciendo en zapatillas. Me parece muy bien. Aunque también me parece que se están perdiendo un mundo. Sobre todo cuando vienen a la playa. Ya no te digo de más allá, porque en el asfalto pasa lo mismo, pero ya es más difícil de explicar esto. En ello estamos en el canal. Pero en definitiva, es cierto que los pies uno no los tiene acostumbrados y andar, así como andar, no pasa nada por andar media horita descalzo. No puede, es difícil que puedas tener algún problema. Correr descalzo al principio sí, porque la arena abrasa a los pies finos, porque la mayoría tenemos. Bueno, no me incluyo, yo ya los tengo adaptados, más o menos. Al menos hasta cierto punto. Siempre no hay fin con la adaptación, ¿no? Siempre puedes acostumbrarte a ir por piedras puntiagudas, ¿no? Pero bueno, temas aparte, la arena. La arena finita, como en el caso de esta playa, claro, cada playa tiene una arena distinta. No es tan abrasiva, es muy finita, es mucho arena fina. Pero en cuanto sea un poco grumosa, pues puede ser peligroso. Aquí me atrevería a decir que unos 20 minutos no te va a pasar nada. 20 minutos corriendo descalzo las primeras veces. Pero hay muchas playas que 10 minutos te pueden dejar los pies abrasados. Por eso, pues bueno, siempre es mejor empezar por 5 o 10 minutos al final de una sesión o andar. Andar sí que puedes andar media hora si quieres las primeras veces. Mucha gente lo hace, lo podéis ver. Algo que es más saludable de lo que pensamos. Ya van saliendo estudios ya. Para cuando nos demos cuenta y hayan 5.000 estudios, de aquí a 30 años, diremos, teníamos que haber ido a andar más veces. Eso es lo que yo opino, pero opinan, bueno, da igual lo que opine cada uno. Pero está bien que uno se lo piense. A sí mismo, claro. Bueno, y como decía, pues según el nivel de adaptación que tengas, ya puedes ir progresando y aumentando el tiempo. Yo os digo, esta arena aquí en Cullera está fantástica. Pero bueno, hay otras playas, por ejemplo, recuerdo la de Castellón, pues es una arena más gorda, pero no por ello deja de ser menos agradable. Es una arena que encima te va bien, sobre todo a los corredores descalzos, les va bien para hacer un peeling, que llaman, para limpiar un poco la suciedad del asfalto. Corremos el asfalto, nos vamos a lijar un poquito con la arena, te puedes lijar el tarquim, bueno, pues el asfalto. Tarquim, no sé yo castellano si está bien. Bueno, pues nada, esto es un vídeo casi directo, así es que como no vamos a hacer muchos cortes, pues lo que suelo hacer es que en el palo de stick, que es lo que llevo, un palo stick extensible 3 metros, con una configuración ahora mismo de 360, para que tú puedas interactuar. Pues bueno, lo que hago es apuntarme la chuleta en el palo. Eso, que pongo un papelito ahí, lo pongo en vertical, me escribo las cosas que podría decir y más o menos me sirve de chuleta. No es que tenga un guión preparado, pero sí algunos puntos claves por si no se me ocurre nada. Aunque es raro que no se me ocurra nada, porque cuando lo estoy escribiendo también estoy pensando a ver qué podría decir y se me ocurre cosas siempre, de momento, y que dure. Bueno, vamos a parar un poquito mientras leo la chuleta. Y así observáis un poquito el mar. Bueno, pues sí, de todas las cosas que me ha apuntado la chuleta aquí en el palo, pues hay una ahora mismo que me apetece más esa, va. Es un poco redundante en el canal, ¿no? Pero sí es una cosa que todos tenemos siempre latente. Voy a correr. Una cosa que siempre tenemos latente y no llegamos a explicarnos nunca es cómo es posible que haya tanta gente, me incluyo en su época, porque ahora ya no tanto, pero
No digo que vaya a ser el descalcismo la cura todo, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente lesionada, tanto físico como mentalmente? En los tiempos que caen también, ¿no? Con tanta abundancia de contenidos, redes sociales, de sobreinformación, tal vez. Cuanto más sabemos y más podemos acceder incluso a los problemas que tenemos, aprender de ellos, incluso información accesible fácilmente, ¿no? A pesar de eso, estamos en una época un poco extraña en la que nos lesionamos mucho, más que nunca, o al menos vemos ahí un porcentaje de muchísima gente lesionada. Y bueno, esto es el puñetazo en la mesa, ¿no? Y ya está bien. ¿Aquí qué pasa? Me estoy gastando una pasta, no me meto con nadie, pero todo lo que son operaciones, fisios, problemas con rodillas y consultas en lo privado de especialistas ultradeportivos. Y claro, habrán salvado a mucha gente, pero creo que mucha gente se ha dejado la pasta a cambio de nada, de no haber, si al menos, es que es mucha gente, lo sabéis, mirar a vuestro alrededor, que se gastan miles de euros en operaciones, y son historias que yo he escuchado demasiadas veces. Esto te enfada un poco, ¿no? De hecho, estaba en esa situación hace 15 años. Y yo, pues eso, di un puñetazo a la mesa y empecé a leer lo que había en aquel momento, que también había mucho internet, pero bueno, en ese momento estaba el método pose de Romanov. Explica cómo hay que correr con la postura. Es un método, no deja de ser un método. Estaba el libro de Nacidos para Correr. Estaba también el atletismo de los años 70 con su técnica de carrera y demás. Y bueno, pues ahí se empezó a haber un debate sobre si había que talonear o habría que ir de puntas. Entonces había un debate. Había un debate porque no había consenso. La gente no estaba de acuerdo. Unos decían que se taloneaba y otros decían que cada uno es un mundo y otros decían que para adelante que para atrás. Y hoy en día ya estamos más de acuerdo, por lo menos. Ya hay más consenso. Ya se va inclinando la balanza. Puede que vuelva para atrás, ¿eh? Yo no digo que sea una cosa u otra. Pero ya se va inclinando con que hay que correr con una técnica más adecuada a tu estructura corporal, ¿vale? Y bueno, y R que R. Esto es lo de siempre, cada uno tiene una estructura corporal, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es tu forma de correr adecuada a tu postura, a tu estructura, perdón? Pues, ¿te lo va a decir un podólogo? Claro, tiene estudios. ¿Te lo va a decir un fisio? Claro, tiene estudios. ¿Te lo va a decir un médico? Claro, tiene estudios. ¿Te lo voy a decir yo? No. Pero te lo estoy diciendo. ¿Qué le vamos a hacer? Libertad de expresión. A ver, correr natural no tiene otro misterio que el que ves. Correr sin nada. A ver, ya lo sé. Llevo un palo, llevo una cámara, llevo un micro, sí. Camiseta, sí. Sin nada a los pies, por lo menos para que el cuerpo entienda dónde está su centro gravitatorio, su fuerza de impacto, propiocepción. Sabemos con la sensibilidad que tienen los pies, con un montón de terminaciones nerviosas, que no nos cansamos de repetir los varezutianos. Pues con tanta terminación nerviosa, algo sabremos de información, de la presión, del golpe, cómo aterrizas, dónde duele menos, si aterrizando de puntera o aterrizando de talón. Vamos a hacer un plano con el mar. Hay veces que piso con el talón. Si depende pierna, es una cosa u otra, ¿eh? Hay una pierna que piso más plano que en la otra. Por ejemplo, en esta tengo el tendón, en esta pierna tengo el tendón de Aquiles como 1 centímetro menos, o sea que más corto, pero no lo sé por qué. En este tengo más flexibilidad en el tendón de Aquiles, y entonces el aterrizaje de esta pierna es más de punta y en este es más de talón. Lo perfecto no somos nadie, ¿eh? Entonces en este piso más de talón y en este piso más de punta. No de talón, sino más plano, a lo mejor más... Es como distinto, ¿no? Pero esto que es que el cuerpo pues va regulándose
según tu estructura. Yo tengo una pierna de 8 centímetros, 8 centímetros no, 8 milímetros más alta que otra. Eso también puede influir en la longevidad y la flexibilidad del tendón. Cada uno tendrá perfecto, entre el que a lo mejor puedas tener un poquito desviada la columna, nadie la tiene recta. Cómo ha sido tu vida, sentado, de pie. Todo eso hace que cuando corres, pues, cuando corres descalzo, aprendes a regular el centro de gravedad. Mira, más descalcistas. A ver, bueno, yo siempre me alegro de ver compañeros de zapatillas. Y bueno, pues eso, no correr por aquí descalzo sería una pena. Pero como os digo, pues empezar por 10 minutos, ir progresando y observando las plantas, observando que no se... A ver, alguna ampolla va a salir al principio, si te decides en esto, que en definitiva tiene que ser para siempre, no una temporada. Como todo, ¿no? Como la dieta, con muchas cosas en la vida. Cuando te las planteas que son para siempre, las haces de una forma menos agresiva o menos, no sé, más poco a poco, más aceptando lo que haces, más disfrutándolo, más aprendiendo, con paciencia, porque sabes que es para toda la vida. Si decides correr toda la vida descalzo ya, a partir de ahora, pues qué prisa vas a tener, tienes toda la vida por delante. Así es que poco a poco. Bueno, tampoco sabemos lo que nos queda, así es que aprovechar siempre cada momento, disfrutar. Y pedazo de día que nos ha salido hoy es mejor que en verano, porque en verano te torras, te asas, te fríes con tu propia grasa y no se puede estar. A estas horas tienes que ir muy de mañana, muy de tarde, que también es muy agradable. Las franjas más extremas, sin tanto sol cascando, que es otro de los temas. Sé que tenemos mucho sol. Bueno, ¿qué decir tiene hablar del sol? Y ahora cuando haga un poco más de musculito, pues os mostraré mis pectorales, pero ahora he decidido, de momento, pues tampoco es ponerme ahí a la bestia, ahí en pelotas ya. El primer día, bueno, el tercer vídeo que hago, o el sexto, o el 16, no lo sé. Bueno, en definitiva, el sol. Ya está muy bien que recomienden pues que no se tome el sol a horas centrales en verano. Pero a su vez tendrían que recomendar tomarlo también, incluso más, a las horas extremas, de mañana y de tarde, en verano y todo el año. Incluso el resto del año a mediodía, que no es tan potente. Y es mejor todo el año, siempre que puedes, siempre que tengas la oportunidad, en la mayor superficie de la piel posible, tomar el sol. Todo el año. Porque esas recomendaciones que salen en las noticias, pues se está matando a más gente, me parece. Yo lo sabéis, yo lo digo yo. Es que a mí me gusta leer mucho también la sobreinformación esta que está de moda con el ChatGPT y que todo eso. Vale, pues uno absorbe. Teniendo eso, pues le pregunta que vamos. Se lo preguntas, acabas preguntándoselo todo. Pero al final las respuestas vienen dadas por seres humanos que han metido ahí la respuesta. En fin, lo que mola es descubrir tú las cosas. Vamos a explorar alguna playa. La playa de los Olivos está detrás de... No sé qué nombre tiene esto. Esto es como el corte ese. Eso... ¿Escollera? No lo sé. Puede ser Escollera. Bueno, otro de los ejercicios es por arena blanda, Bueno, seguimos con el sol. Me he dejado los ejercicios. Da igual, el sol... Me parece muy bien que recomienden no tomarlo en horas peligrosas, pero que a su vez recomienden que es casi obligado tomar la luz, al menos la luz y el sol directamente en horas extremas, del extremo del día. Mañana y tarde es una exposición mucho que puedes resistir mucho más tiempo. Bueno, es más te da la vida, ya lo sabéis, ver un amanecer, un atardecer, fantástico, y si os en pelotas, mejor. Bueno, en tu intimidad o no, o en zonas habilitadas. ¿Qué vamos a hacer? Somos la sociedad.
Esta playa es preciosa, siempre hay menos gente, menos concurrida, menos entradas. Es una de esas que no se llena tanto en todo el año, es de arena fina, para recorrer perfecta, pero bueno, es cortita para correr, pero es bueno, se pueden hacer series. El desnivel de la arena es bastante plano. Ya sabéis que a veces correr por playa inclinada te puede sobrecargar un poquito, ¿no? Está muy inclinada. Y bueno, ni que decir tiene que donde mejor se va es en la orilla. Y si vas descalzo, descargando electrones por el agua. Y bueno, poner un poquito de música ahora cuando también me gusta a mí disfrutar del paisaje y cerrar la boca un poco porque hay que escuchar las olas, el silencio. Los corredores muy independientes la mayoría, ¿eh? Está claro que compartir es fantástico, ¿no? A lo mejor siempre te quedas pues mucho más animado, ¿no? Cuando corres con amigos, llegas a casa, te duchas y te quedas el triple satisfecho que si ya has salido solo. No sé por qué, porque te alegras de conversaciones, aprendizajes de primera mano, no con una máquina. Hay que ver que tengamos que decir esto en esta época, ¿eh? No es lo mismo redes sociales que sin redes. O bueno, son redes también, o no electrónicas. Porque un club, por ejemplo, de estos sociales sería como una red social también. Esto, por ejemplo, club de tenis o ahí en una finca que tienen un club social, pues está bien también. Eso es una red social en 3D y real. Será la última tecnología de aquí 50 años será poder ver personas. Es que cada vez cuesta más, ¿eh? Nos cuesta más quedar. Nos cuesta más mantener los grupos estos de WhatsApp, que también es una red social que parece que primero nos unía y ahora nos está separando porque ya tenemos el WhatsApp. Ya no hace falta vernos. Ya con el WhatsApp ya acabas con una frase todo lo que tenías que decir. Y encima las malinterpretaciones. Bueno, vamos a cortar el rollo. Seguimos aquí en directo, en la playa de Cullera. Y ahora nos vamos a ir hacia, eso sí, la desembocadura del Júcar, que está a unos 4 kilómetros de aquí más o menos. Estamos en la parte norte de Cullera, ahora vamos hacia la zona sur. Le echaremos un vistazo a ver cómo es la desembocadura del Júcar, ver cómo está. Y aprovechando para ese entrenamiento en 360, donde lejos de poner muchas filigranas, eres tú el que va a encuadrar donde quieras. No tienes que. La verdad es que los vídeos normales, donde en primera persona siempre está el locutor, son un poco egocéntricos o egoístas, ¿no? Porque es como que te tienes que estar enfocando a ti todo el rato, ¿no? Bien, hablando de naturaleza y tecnología, a mí me gusta la tecnología y el 360, o puedes estar viendo hacia delante. Mira, aquí el charquito para los críos. Puedes estar mirando hacia dónde vas, el recorrido, incluso podrías estar entrenando una máquina de correr si no te apetece salir un día de lluvioso. Podrías estar viendo vídeos como este, en el que, bueno, pues tienes una sensación de estar en un lugar donde tú puedes manejar el sitio que te da más curiosidad, ¿no? Sitio que bueno, aquí está como está empantanado. No sé yo si es cosa de meter mucho los pies. Ahora nos vamos a la orilla normal. Y bueno, haremos unos 8 kilómetros hoy en zona 2 para poder charlar. Y nada, pues ahora nos acercamos hacia la orilla otra vez y nos dirigiremos allá a la otra punta de Cullera, donde se ven aquellos dos edificios espacio. Un poco más para allá está lo que es la zona del Medusa, que es conocida por sus conciertos en verano.
y también la desembocadura del Júcar. Echaremos un vistazo a ver qué hay por ahí. Voy a ver la chuleta. Bueno, sí, otra de las cosas que me había puesto la chuleta. Pues la sostenibilidad. Un poco de lo que estaba hablando antes, así de refilón. La sostenibilidad en el corredor. Pues sí, puede que haya corredores que llevan 30 años corriendo, pero han estado lesionados, o épocas lesionadas, ¿no? Eso de haber corredores que casi nunca o prácticamente no se han lesionado nunca es muy raro. Y es donde hay que aprender de esos corredores. Y ojo, que llevan zapatillas, ¿eh? A mí, yo alucino, porque un corredor descalzo que aguante 30 años corriendo me lo creo más que con zapatillas, pero esto es una cosa muy a ver, todavía quedan años por descubrir y por ver y por estudiar y por que se haga oficial sobre todo, ¿no? Decir que un corredor descalzo puede aguantar más tiempo sin lesionarse y tener una vida como corredor, pues al final es lo mismo, pero que pueda repetir y ir a más carreras y disfrutar de este hobby, ¿no? Sin lesionarse, sin la frustración de la lesión, ¿no? Esa sostenibilidad es la que todos buscamos. En definitiva, todos buscamos no lesionarse. Y cuando nos lesionamos, lo que buscamos es curarnos. Pues también es un aprendizaje, ¿eh? Lesionarse, porque ahí es donde entiendes tus límites y donde empiezas a informarte más, ¿no? Porque aunque no te leas tú, el médico te lo va a decir y tú pues lo vas a tener que aprender. Y por eso que digo que hay que buscar sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad en el correr. Olvidarse un poquito a veces de las marcas, de la ansiedad, del ego, de tu posición en la escala social dentro de ese club en el que estás. ¿Sabes? Ya sabes de lo que estoy hablando. Sí, lo tenemos dentro, no lo decimos nunca. Pues yo ahora lo digo. A mí me pasa y lo siento, pero lo intento sabiéndolo, y que ese sentimiento lo tenemos todos los seres humanos seguramente, ¿no? El hecho de querer quedar bien en tu posición y mantener tu estatus, tu posición como corredor súper guay, ¿no? O medio guay, da igual, pero mantenerte al menos o crecer o superar al de arriba, ¿no? Eso es como en secreto lo tenemos dentro. Pues esa ansiedad, no sé, competitiva, puede estar bien, puede ayudar, puede ser un mecanismo biológico natural, pero a veces hay que tragárselo, sobre todo para preservar, para respetar a tu cuerpo, ¿no? Y es ahí el aprendizaje, o bueno, el hecho de tener que estar pasando por muchas cosas que no queremos pasar, lesiones y demás, y es ahí cuando ya decides, ¿vale la pena ser tan guay? No. Hombre, si vas bien y no te lesionas, pues disfruta, hombre, claro, cada uno a su nivel, donde haya podido descubrir, llegar, porque esto también es un descubrimiento personal, ¿no? Aprender cómo mejorar tu cuerpo, no el de al lado. Por eso os digo que yo tampoco os digo que tengáis que ir descalzos, pero sí que puedo decir que es un placer, ya no por correr más, que en mi caso sí es así. Corro más, me lesiono menos, y tengo claro que es por esto, porque lo siento dentro. Son muchos años corriendo de una forma y de otra, 6 años con zapatillas de tope de gama, y ¿dónde iba? Pues esa sostenibilidad tampoco era, porque ya empecé a gastarme, como entonces, hace 14 años, eran como unos 150 euros, 200 euros algunas, la Paramount 2, no voy a decir la marca, modelo sí que lo he dicho. Eran las más caras que habían, esas me las compré. Todo sea por no lesionarse. Es una cadena. Luego te vas al fisio, luego te vas al podólogo. Aquí así vivimos todos, que está bien. Pero por delante la salud, ¿no? ¿Creéis? A ver, hay que dar valor para la salud real.
cada uno te entiende que hace un bien, ¿no? Habla de todo, pero no estoy metiendo con nadie. Pues eso es lo que digo, que al final cada 2 meses tenía que comprar un par de zapatillas porque hacía muchos kilómetros, sí, muchos son 80 a la semana, y entonces pues a los 2 meses ya se habían acabado el kilometraje, ya era peligroso, ya te podías lesionar. A partir de los 500, 800, depende de la gama, kilómetros ya era peligroso aquello, aunque estuvieran nuevecitas. Sigue siendo así, creo, Y bueno, pues está muy bien montado todo eso. Y la sostenibilidad hablo porque ya no solo las zapatillas, sino todos los fisios, por las sobrecargas provocadas por... Esto es opinión todo, Libertad de expresión. Se respeta todo y ojalá me lo rebatáis, porque así es como crece el canal. Cuando me peleéis, el canal crecerá, así que pelarme, por favor. Decir que estoy tonto, que no digo las cosas bien. Hacer de trolls, por lo menos que no tengo ni trolls en mi canal. O sea, hay quien se queja de los trolls, pero es que yo no tengo ni trolls. Así que sí, seguramente crecería el canal, ya solo por el morbo de los trolls. A ver, tampoco estoy diciendo yo que ahora me vaya a pegar con todos, mucho menos. A ver, otra vez, a mí me gusta el debate, me gusta ver, lo saben, los que corren conmigo lo saben, que quiero aprender también. Por ejemplo, hay corredores que, como decía, con zapatillas en 30 años no se han lesionado, llevan zapatillas 30 años. Ahí hay mucho que aprender, sobre todo si no estás dispuesto a quitarte las zapatillas. Aprende de la gente que ha conseguido eso, correr con zapatillas 30 años seguidos. Corredores descalzos no hay muchos, porque sí que hay algunos en Estados Unidos y demás. El Bob que no está Bobo, ¿no? Se llaman Bob Barefoot Bob, Barefoot, madre mía. Unos cuantos hay. Daniel Lieberman también, antropólogo con un premio Nobel no sé dónde, en qué materia, pero bueno, al menos era un profesor que habla de la espalda de la antropología humana, corre descalzo y pone a todos a andar a correr descalzo para curarse de la espalda. Y es un médico bastante reputado. Pues hay millones de médicos, Pero, como os digo, que si quien busque información fiable la encuentra en el Barefoot también, Y fiable, os digo que sí. Pero bueno, mucha conciencia hay que tener. Y la conciencia es algo que nos cuesta a todos. Ser consciente de las cosas, ¿no? Esto es como que parece que estés usando energía y te desgasta la voluntad, ¿no? Ser consciente, no te puedes estar consciente, hay que relajarse. Bueno, pero esto es como un músculo, ¿no? Al final la conciencia es un músculo. Cuando aprendes a ser consciente de cómo pisas, de cómo te sientes, de qué es lo que comes, qué es lo que disfrutas, que es importante disfrutar. Ser consciente de disfrutar, también hay que disfrutar. Y de sufrir lo justo para disfrutar después. A largo plazo, no a corto. Demasiadas cosas, sí, tenemos que lidiar. Pero bueno, creo que al final la fórmula se va acortando y vamos teniendo claro lo que es el equilibrio, ¿no? Lo que mucho sube, pronto baja, este dicho lo dice todo, ¿no? Todo lo que sube baja y al revés. Lo que sube muy rápido baja de en picado. Tampoco tiene por qué, pero normalmente es así. Así es que no te pongas a correr descalzo como un loco, que caerás en picado, Pero yo os digo que poco a poco es beneficio a largo plazo. Pero a ver, a no todos les ha funcionado, tampoco a todos les ha funcionado correr con zapatillas, lo sabéis. No sé si sabréis que se lesiona mucha gente, y con el descalcismo pues menos estudios hay, porque hay menos gente que lo hace. No se sabe hasta qué punto lesiona más o menos, pero desde luego que el punto de placer o de satisfacción supera con creces algo que te está tapando y que está sobreprotegiendo y que la sensibilidad se va al carajo del pie. En cambio, ir por superficies tan agradables como la arena, pues es un placer que muchos nos estamos perdiendo. Ya os digo, 5 minutillos, hombre, poneros a andar por la arena,
por la orilla, por descargar estáticas y electrones. Así es que bueno, nos vamos acercando a la desembocadura del Júcar. Y a ver si esta planeta está fina para correr. Voy a darle una aceleración. A ver, posición de aceleración es con palo gordo del stick. Vamos a ver. Vamos a poner la espalda y vamos a hacer un sprintillo. A ver. Bueno, no sé cómo que se estabilizará la cámara luego, porque está rebotando contra el hombro. Bueno, mucha gente. Para ser mayo y martes por la mañana, pues está entrándonos en el verano ya. Pero mucho más agradable que el verano, ¿eh? Aquí se puede estar. Se puede correr, son las 12 o algo así, de mediodía. Y hacer un airecito fresco con una temperatura ideal. No estoy en contra de nada, además hay suplementos mejores que otros. Y cada vez hay más espabilamiento porque hay más sobreinformación sobre qué alimentación. Entonces ya se está tirando más a alternativas más saludables. En cuanto a suplementos, sí, para su comodidad y demás. Si te lo puedes permitir, bien, pero no vas a ser más fuerte por tomar suplementos. Vas a ser igual si, bueno, pues si estudias una dieta saludable, librada también en sus momentos, tal vez, en torno al deporte que hagas. Incluso se puede buscar alimentación económica y saludable y barata. Tenemos esa suerte, aquí. Pero como digo, hay que ser bastante consciente. Y la conciencia es energía que queremos usar para otras cosas. Tenemos otras prioridades, ¿no? Muchas cosas tienen ya como para estar mirando los ingredientes o para estar pensando a ver qué como. Pues sí, es importante lo que comes antes que lo demás. Empieza por ti y sigue con los demás, ¿no? Con los demás, bueno, es igual, cada uno tiene sus criterios, sus prioridades y sería difícil. A veces, pues eso, para eso están los nutricionistas, para que hagan el trabajo por ti. Está bien. Pero como digo, encuentra uno bueno, Si es un nutricionista, que sea bueno. Porque, como digo con nutricionistas, es como cualquier otra cosa. El problema está, es que ves a mucha gente que se han gastado una pasta y no los han apañado. No han puesto de su parte, no, o sea, estamos ahí con que cada uno es un mundo y demás, pero es que yo creo que es demasiado alto ese porcentaje de corredores lesionados, ¿no? Esto tendríamos que ver cómo puede ser que hayan clubes de atletismo en el que solo corren 5, ya hay 50, 100. Pues yo conozco 4. Estamos todos igual, y de pueblos distintos, no es que nos hemos quedado de acuerdo ni nada, no. A lo mejor soy yo el que estoy espantando al personal, no lo sé. Pero ojalá se lo supiera, si fuera por eso, no sé, a ver si es que me ven descalzo y dicen, ¡buah! Y que sí, que lo he visto, en muchas carreras yo no corro mal del todo y a veces me pongo un poquito ahí delante, gente se pica. Y muchas veces el que es más sincero me lo dice. No te suelen decir nada casi nadie, pero bueno, alguno me lo ha dicho en plan broma, en plan buen rollo, por la confianza también de vernos muchas carreras, de que van a por mí porque voy descalzo, vamos. Esto es como que, vamos, me tendrían que pagar por motivarlos. Y lo que pasa, a lo mejor eso también es un punto de decir, uno se siente que con unas zapatillas de 500 euros que le duela todo el cuerpo y que le pase un descalzo. Eso no tiene que ser agradable, porque el que se ha gastado 500 euros con las zapatillas es para no lesionarse, para poder correr, incluso en el fondo para poder correr más rápido.
Para eso han puesto las plaquitas. A ver, si tú no buscas correr más rápido, ¿para qué quieres una placa? Ya, bueno, el marketing sí te dice lo que te diga. Pero bueno, a todos nos gusta correr más rápido. Bueno, es una esencia que tenemos, ¿no? Una esencia humana. A todos no, vale. Sé que alguno se va a sentir por eludido. Y ojalá yo, no siempre, también he llegado a esos puntos de decir, hoy me da igual. Hoy con correr doy gracias a a todas las religiones. Vamos, y eso es lo que hay que dar gracias. Correr un mínimo, disfrutar un mínimo, ese es el mínimo. Y lo que digo, si estáis lesionados, pues el reto es curarse y no volver a caer en lo mismo. Modificar algo, porque si luego cuando vuelves a correr, corres de la misma manera, volverás a tener la misma lesión. Algo tendrás que modificar, ¿no? Lo que sea. Eso es lo que cada uno se tendrá que investigar. Pero bueno, básicamente ya sabéis, conforme vaya avanzando las edades, sí que cobra mucha importancia el ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza y global del core, del equilibrio, de la propiocepción, de movimiento, mucho movimiento, engrasar todo el cuerpo y diariamente. O bueno, las veces que tu voluntad te deje. Pero ya os digo, hay que entrenar la voluntad como un músculo, sin ganas, esforzarse, ser más consciente. Yo lo que quería ver era por dónde está Medusa. Yo creo que está por ahí. Aquí lo que pasa es que hay mucho pinchito en la arena y no molan las estillitas esas que... pues no molan. ¿Ves? La arenita esa hay que esquivarlo, eso hay que esquivarlo. Por aquí yo creo que se podrá escuadriñar. Bueno, esto es una zona de caravana, sí. La zona de Cullera, típica. Aquí es donde aparcan también la gente que va al Medusa, que está por allá, pero sí, está para allá. Voy a levantar el pilón y a ver si desde arriba en la cámara luego lo podemos ver. Por aquí hay como una zona aquí se puede venir a tomar algo en veranito. Sí, tiene un nombre esto famoso también. Pues nada, una de esas zonas de festeras de Cullera. Vamos a asomarnos por la playa otra vez. Hacer una mini entrada en medio del vídeo. A lo que es, pues, la zona de la desembocadura del Júcar, que ya la podéis ver desde aquí, ¿no? Yo no lo veo, pero con la cámara yo creo que sí que verá el agua del río y su desembocadura. Ahora nos acercamos más a su boca. Y así, por lo menos, al que no le interese lo que estoy hablando, pues por lo menos puede ver el paisaje. O conectarse a la máquina de correr, quitar la voz... y luego puede encuadrar a donde quiera. A ver, tampoco le quitéis la voz, es que voy a poner musiquita de la buena. A ver, esto es infinito. Si al final se trata de salir a caminitos de estos y bueno, y ver, y compartir un poco lo que son los trayectos. Estos son los trayectos que suelo entrenar, pues en cuanto busco eso, un mínimo de naturaleza, ¿no? Para desempalagar un poco del asfalto. Pues aquí tenéis el Júcar. Panorámica del Júcar, de Cullera. Aquí tenéis la montaña Cullera, las letras están al otro lado. Un día subiremos a ver las letras y a la bola, que llaman. La bola no se ve desde aquí, la tapa el edificio. A ver... Vamos a asomarnos. Aquí hay un poco de piedrecitas, pero bueno, no lo intentéis en casa. Aquí también se puede correr, pero bueno, esto ya más adelante, ¿eh? A ver, lo que buscaba era la bola. Ahí está la bola. La veis, ¿no? Arriba de la montaña, la bola. Hay un camino asfaltado, por cierto. Mira, a mí me viene muy bien porque es más cómodo, ya veis, más cómodo que esto.
Pero bueno, que a todo se adapta uno, ¿eh? La incomodidad es buena, como suelo decir. Y nada, pues allí tenéis lo que es. Se ve la bola. Vamos a ver si bajamos por aquí, que parece que tengo una mejor bajada. Yo es que lo que es la técnica ya sabéis, si me habéis visto en algún que otro vídeo de montaña, no es que sea mi fuerte. Lo mío es lo planito. Y esta naturaleza pues también tiene mucho contacto, ¿no? Más contacto que el mar, ya lo sabéis. La conductividad de la sal, algo tiene que ver. Y el agua. Además expuesto a minerales, mini piedrecitas fosilizadas como es la arena, ¿no? Que están millones de años, eran rocas destruidas por el golpeteo. Imagínate los años que han tenido que estar, porque estos serían rocas. Bueno, os estoy diciendo cosas muy básicas, ¿no? Que sabemos todos, pero bueno, para eso está el ChatGPT, si quieres profundizar. Bueno, muy cristalina el agua hoy, ¿eh? Está perfecta, preciosa. El agua. Y bueno. Pues todavía no habría llegado a los 8 kilómetros. Así es que vamos a seguir un poquito porque hoy hay que aprovechar. De todas maneras, seguramente luego me haré unos cuantos más, o haré unos cuantos sprints, y así que me quito algunos estiramientos dinámicos que llaman. Bueno, a uno le gusta también hacer un poco de todo, ¿no? Porque, claro, corriendo lento siempre parece que sea menos lesivo, pero no me parece a mí que sea lo mejor para no lesionarse, ¿eh? Siempre hay, como dicen, la variedad y el equilibrio en el cuerpo, en todos los sentidos, ¿no? En sus grados que encontremos cada uno, es decir, tanto de fuerza, tanto de zona 2, que llaman, que es la mayoría, sub 70%, 80%, dicen que es la zona 2, es esta zona, la que puedes hablar. O lo puedes medir en un reloj súper pijo, ¿vale? Bueno, lo que puedas hablar, mira tú la tecnología de poder hablar, también vale. Sostenibilidad, como hablamos de sostenibilidad, que es que al final no ganamos para correr. Y si haces triatlón o Ironman, luego no te cojas una excedencia. Es decir, te puedes llegar a gastar mucha pasta. No puedo juzgar, porque he estado en ese mundo también. Se disfruta. Uno se ilusiona con las zapatillas, con sus tracitos, con sus cositas. A mí me encanta la tecnología. ¿Qué voy a decir de malo sobre el triatleta? Pues no, está haciendo deporte, disfruta, es feliz comprándose sus geles y sus bicis de 7.000 a 17.000 euros. Y bueno, feliz con eso. Y hay quien es feliz pues con un Lamborghini. Pero bueno, sí, tampoco es que digas que ahora va a resultar que por mucho que esto da la felicidad, pues no. En contrapartida, pues hablando de sostenibilidad, pues uno tiene que aprender a ser autosuficiente, ¿no? Es decir, no depender de cosas que están bien tenerlas. Lo repito, porque además es que ahora mismo no podemos estar sin consumismo, si no el mundo se caería. Hay que consumir trastos y de todo, sí. Pero creo que sigue siendo importante que pienses en tu salud. Y de primeras, tener claro lo que es ser independiente o no tener dependencias de cosas externas, ¿no? A partir de ahí ya ponte todo lo que quieras encima. Pero una vez aprendido esto, teniendo claro que tu cuerpo ya lo tiene todo para hacer deporte, digo, para correr, ya está. No hace falta ninguna inversión. Otra cosa es que lo hagas, lo repito, que lo hagas después de tener claro
y respetar a tu cuerpo. O sea, respetar cómo es, cómo funciona, entender que no necesita nada. Y a partir de ahí, pues, todos son esas extensiones pueden darle un punto más de diversión. Una cámara. Ahora mismo estoy con la cámara, con el micro, pues a mí, pues, me parece algo entretenido, que me divierte, que me gusta. Y en ello estoy, en el canal. Parece un poco hipócrita ir descalzo y estar al mismo tiempo con tecnología. Pues llámalo hipócrita. Pero bueno, aquí combinaciones somos unas cuantas de personas. Y una no tiene por qué ser una cosa sola. O puede gustarle dos cosas opuestas. Es extraño, pero su motivo tendrá. O sea, que la hipocresía en sí misma es hipócrita en sí misma, porque siempre tiene una explicación. La hipocresía, otra cosa es que tú no la quieras saber. Y entonces lo llames hipocresía, porque es como que no tiene explicación. Cuando encuentras la explicación, entonces ya no es hipócrita. Así que la palabra hipócrita en sí misma es hipócrita. No sabe nada. El hipócrita es la propia palabra. Bueno, pues quiero decir que no tiene ninguna importancia, vamos, no le demos vueltas, que si no, eso es lo mismo. La palabra hipocresía, ya estoy dándole vueltas. La palabra hipocresía es como paradoja, ¿no? O oxímoron. A mí me mola todo ese mundo, ¿no? Es decir, eso de dar la vuelta a las cosas y ver el lado opuesto, ¿no? Entonces, a partir de ver los extremos es donde encuentras el punto del centro. Porque si no, no sabes dónde está el centro. Hay que aprender y tener en cuenta los dos extremos siempre. Por eso de paradoja, como una cosa puede ser lo contraria al mismo tiempo, pues es interesante. O un oxímoron, ¿no? Buscarlo en internet lo que es oxímoron. Yo lo vi el otro día y está bien. Está bien porque hay frases muy curiosas, ¿no? Que dicen ser lo contrario de paradojas. En fin, aquí estamos, corriendo descalzo, con la paradoja de la tecnología al mismo tiempo. Conectados con la naturaleza y el canal de YouTube al mismo tiempo. ¿Cómo se come? Pues ahora mismo estamos con ello, ¿no? Estamos descalzos, conectados con el mundo, con la tierra, con el mar, con YouTube, con la cámara, con el micro. Me va a dar un cortocircuito un día de estos, ya verás tú. Me va a caer el rayo en el palo de selfie. Oye, una buena forma de morir. Pero más adelante. Bueno, a ver, creo que me voy a dar la vuelta porque voy a correr un poco por el centro de la arena. Sí, porque otra vez pasar ahí por todo el mogollón, pues no sé, me siento observado. A lo mejor vaya y gano seguidores. Mira tú, me pongo un código BIDI ahí en la espalda. No es mala idea. Ahora en verano me voy a venir con un código BIDI. ¡Suscríbete! Eso de decirlo por el canal, ¿para qué? Te vienes a la playa con 1 millón de personas, código BIDI en la espalda y un palo de selfie de 3 metros. Llamas la atención y todo el mundo a ver qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Dónde salgo yo? A ver dónde salgo yo. Y si ya te van a hacer la foto en el código BIDI de la espalda. Buena idea. No sé si la haré, ¿eh? Pero oye, no hay que cerrarse las puertas tampoco. Vamos a ver si hay alguna chuleta. Voy a extender el palo, ahora que voy por una explanadita más tranquila. La gente a lo mejor se siente menos invadida y observada. A ver. Esto ya lo he dicho, tips de barefoot arena, progresión en superficies, también lo he dicho, la grumosidad, la abrasión de la arena, andar primero, correr después, también lo he dicho. La importancia de la sal y sus electrones, la descarga de electrones, creo que también lo he dicho, la arena quema un poquito, es que cuando corro quema menos, claro. Bueno,
¿Qué más? La recuperación físico y mental en el mar, sí. En el mar te da mucha calma, es como meditación. Es tirarse todo el día en la playa, la verdad es que te relaja. Creo que no he profundizado mucho, pero bueno, es algo que ya conocemos todos, ¿no? Es lo mismo que correr, meditar, estar en la playa, leyendo un libro electrónico. Y bueno. Y eso, aquí también me he apuntado. Buscar la zona, sí. Buscar tu zona zen. Zona zen de meditación en movimiento. Eso no he hablado mucho sobre el tema, pero bueno. Y otro punto que me había apuntado, aquí en el papelito, pegado en el palo, era sobre la marquitis del corredor. Que bueno, eso tiene mucha tela, de buscar la marca, ¿no? Alguna pincelada soltado en algún short, en algún vídeo, sobre el tema marquitis. Vale, es lo que nos impulsa, lo que nos hace mejorar, lo que te hace querer, pero a la vez mal visto. Entonces, esto es como no abusar de ello, ¿no? Cuando cortar con la marquitis y reducir el ego. Creo que he hablado mucho, pero bueno, creo que se me están agotando las pilas. Dejaremos este tema para otro día y bueno, vamos por la rueda de tractor, volviendo a nuestro punto de partida. Y bueno, pues hemos tenido un día soleado. Ahora nos daremos un chapuzón después. Saludos a todos desde el canal de Barefoot Angel y nos vemos en siguientes vídeos de 360, ya sabéis, donde tú haces de cámara, puedes interactuar y ver donde sea. Hasta luego. Y cuidarse, tomar el sol mucho, no en horas centrales, pero sí en las laterales. Tomarlo, no hagas caso de las noticias, siempre. Alguna vez sí. Hasta luego.